minasan, bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este Tea Time os quiero aclarar esa duda o ese debate de por qué algunas obras como Shingeki no Kyojin o Death Note son shonen y no seinen. Esta discusión lo he tenido con gente en YouTube, fuera de YouTube, y uno de vosotros me propuso este debate o este tema para un vídeo, aunque este tema yo ya lo traté en un vídeo hace ya bastante tiempo que me da vergüenza, el vídeo es horrible, oh my God. En el que os hablo de géneros y demografías en el manga y el anime. Pues he decidido traer este vídeo porque de verdad no os imagináis cuántas veces he tenido que discutir con una persona que me dice Death Note no es shonen, es seinen, y es como no, Death Note es shonen. Entonces, como hay este debate y muchísima gente tiene esas dudas de por qué unas obras son shonen cuando podrían ser seinen y por qué obras que responden al mismo género son shonen o seinen o yosei o shoujo, pues he decidido traer este Tea Time para aclarar las dudas. Todo lo que voy a decir en este vídeo es muy fácil que podéis encontrarlo en internet, tanto en foros como en la propia Wikipedia, no es algo que me invente, es algo que ya busqué hace tiempo para el vídeo que os he comentado, porque sinceramente antes de decir nada prefiero informarme antes de especular sobre cosas que no sé, así que este Tea Time se podría decir que sí ha tenido un trabajo de campo, aunque ya lo hice hace un par de años. Antes de nada, para hablar de la clasificación de los animes hay que diferenciar dos términos, uno es demografía y otro es género. En total hay 5 demografías y se diferencian según a qué tipo de público se dirigen, tanto en sexo como en edad. Empezando por el shonen, es la demografía que va dirigida mayoritariamente a un público masculino joven. Seguimos con el shoujo, es la demografía que define un público mayoritariamente femenino joven. El seinen, que define un público mayoritariamente adulto masculino, y por el contrario el yosei, que define un público mayoritariamente femenino adulto. Y por otro lado tenemos el que está solito, el que le hacen bullying, y es el kodomo, que está dirigido a un público infantil. Las demografías las decide el autor. El autor decide a qué tipo de público va a dirigir la historia independientemente del género al que va a pertenecer. Es decir, el autor si quiere hacer una obra shonen, va a ser shonen, tenga el género que tenga. Igual que si quiere un yosei o lo que sea. Por eso mismo la demografía no la escoge el público, la escoge el autor. Por lo que si una obra es shonen, va a ser shonen, quieras o no. Por otro lado tenemos los géneros. Los géneros definen el tipo de historia que nos presenta el autor, es decir, que si es un misterio, si son historias de la vida, si es un escolar, un romance, aventuras, todo eso define qué tipo de historia vamos a encontrar en diferentes obras. Obviamente hay géneros que se repiten en ciertas demografías ya que son más tendencia o se utilizan más. Pero obviamente es algo que no se repite siempre. No porque sea shonen va a ser sí o sí una aventura y tampoco porque sea un shoujo va a ser sí o sí un romance. Por ejemplo, es muy común encontrar géneros como batalla y aventuras en la demografía de shonen, romance, shonenai o historias de la vida o escolares en el shoujo, historias policíacas, asesinatos y gore en seinen y romance adulto, yaoi o ese tipo de historias en yosei. Pero como digo, los géneros nunca van a definir la demografía. Hay algunas demografías que tienden a ciertos géneros, pero no porque una historia sea policíaca o tenga asesinatos o sea romántica, tiene por qué ser un seinen o un yosei, un shoujo o un shonen. Eso ya viene predeterminado. Por eso mismo deriva a estas confusiones de por qué historias como por ejemplo Parasite es seinen, por qué Death Note es shonen y por ejemplo el manga Doubt es shonen también cuando podría ser perfectamente seinen. Este debate lo he tenido demasiadas veces porque la gente no quiere entender por qué unas obras que sea shonen, por qué no es seinen, porque podría ser seinen ya que hay obras similares o que tienen categorías o géneros similares que son seinen. Repito, eso no lo escoge el público, lo escoge el autor. Si una obra es shonen, va a seguir siempre siendo shonen, porque la demografía escoge a qué tipo de público va dirigida la obra, no qué géneros tiene. El hecho de no saber que la demografía define a qué público va dirigida la obra genera bastante confusión y mucha gente suele tener el debate de por qué una obra no es shonen sino seinen, porque tiene X géneros.
Ese es el problema, que no es el género el que define la demografía. Espero haber resuelto vuestras dudas de por qué algunas obras que podrían ser seinen son shonen o viceversa, pero es un tema que puede derivar a mucha confusión y discusiones si las personas no están bien informadas y no se sabe la diferencia entre demografía y género. Así que mira, sansitos, contadme si vosotros sois de esas personas que alguna vez en vuestra vida habéis discutido por una demografía o por un género. Yo misma lo he hecho, he de confesarlo, porque el día que me enteré que Death Note era shonen me quedé flipando, dije es imposible que Death Note sea shonen, pero luego me informé, comprendí por qué Death Note es shonen, aunque aún no me sigue chocando que lo sea, pero es un hecho que todos tenemos que aceptar. Death Note seguirá siendo shonen, Shingeki no Kyojin seguirá siendo shonen y Doute seguirá siendo shonen por mucho que tengan géneros y categorías que podrían corresponder a obras seinen. Es lo que hay, minasansitos. Y bueno, creo que nada más minasan por este tita, me ha parecido muy interesante porque ha sido diferente. No os he dado obviamente mi opinión, ni hemos debatido acerca de un tema, ha sido un vídeo más bien informativo. Es un tema del que me he podido ir informando durante estos años y me ha parecido interesante poder compartirlo con vosotros. Por lo que si hay algún tema que queréis que aborde, que me informe acerca de ello y que debatamos entre todos y así podamos aprender cosas nuevas, como en este caso, pues no olvidéis dejarme un comentario y también obviamente aquellos temas que os gustan de salseillo, de opinión, que os gustan tanto para esta sección. Y bueno, minasan, si te ha gustado el vídeo y te ha sido útil, no olvides darme un likecito y suscribirte aquí abajo si aún no lo has hecho y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Mi